Recap Manhua. En un día común el protagonista estaba cambiándose de ropa para una sesión de fotos organizada por la agencia de modelos. En Ushuaia Entertainment desde hace 6 meses había estado trabajando para una mujer llamada Li Xiang a pesar de la amabilidad del personaje Shaala. El joven se sentía incómodo porque se veía obligado a trabajar en varias personalidades femeninas. Dao Tian no estaba seguro de la adecuación del atuendo elegido para él en la sesión, ya que no quería engañar a la gente vistiéndose con ropa de mujer. Su jefa trató de convencerlo de lo contrario. Otros empleados en la empresa también estaban felices de vestirlo con atuendos lindos, ya que esta era la única forma en que el protagonista disfrutaba de verdadera popularidad. Por eso todos, incluido el gerente, argumentaban con diligencia que al vestirse con ropa de mujer no estaba engañando a nadie. La mujer le explicó al joven sobre la igualdad de género y la necesidad de que los modelos a veces rompan con los estándares convencionales de belleza. En las sesiones de fotos, además, durante la conversación acusó a Dao Tian de no entender la igualdad en la moda moderna. Li Xiang admitió que un extraño podría juzgarlo por esto, pero él, no sabiendo que venía de un pueblo pequeño y por eso era poco educado. Al final la mujer logró convencer al ingenuo trabajador de que tenía una misión importante para el público y por eso no debía avergonzarse de usar vestidos. Aunque no era una idea muy inteligente, el protagonista lo creyó, ya que originalmente había venido a la capital para lograr su objetivo de ganar dinero y pagar las deudas de su familia. Hace medio año la belleza del pueblo dejó su hogar para buscar trabajo. Sin embargo, no consideró que con sus habilidades y falta de documentos no sería fácil alcanzar sus deseos. Tuvo que soportar el hambre y vivir en las calles por mucho tiempo hasta que tuvo la suerte de salvar a una mujer que luego le ofreció un empleo. El joven nunca imaginó que podría ganar dinero como modelo. Para él era una forma extremadamente fácil de hackear dinero, por eso no se atreve a cuidarse de las peculiaridades de su trabajo. Al contrario, le traía felicidad porque podía lograr su sueño poco a poco. Ahora el joven posaba para una sesión de fotos en su personalidad femenina. Se veía extremadamente lindo y por eso era popular con varias marcas. Incluso el gerente que lo observaba en ese momento admitió que la sonrisa encantadora de Dao Tian podía conquistar a cualquiera. Sin embargo, ese encanto solo funcionaba cuando el ingenuo trabajador estaba en su personalidad femenina. Con ropa masculina parecía torpe debido a su tamaño demasiado pequeño y delicado, por eso Li Xiang decidió usar a la belleza del pueblo solo como un modelo lindo y femenino. Pronto, en una de las compañías comerciales de la capital se llevaba a cabo una reunión importante sobre un gran proyecto financiero. Sorprendentemente fue interrumpida abruptamente por un hombre seguro de sí mismo. El CEO no quería escuchar sobre eso, ya que entendió de inmediato que esta empresa no traería éxito a su negocio. Lo declaró categóricamente a todos los empleados presentes. Y luego se fue rápidamente. Yo Chen ya era conocido por sus subordinados como un hombre estricto, seguro y adicto al trabajo, que no tenía emociones ni intereses ajenos en la vida. Ahora que había terminado con la presentación del pobre proyecto, se dirigía a atender otros asuntos de negocios. Su asistente personal tenía mucha hambre y le sugirió al moreno cenar antes de continuar trabajando por el éxito de la empresa. El estricto director ni siquiera prestó atención a la petición de su subordinado. Estaba concentrado en los negocios incluso mientras se movía. De repente, Jo Chong-yi miró por la ventana y notó una gran pancarta publicitaria que le intrigó tanto que ordenó inmediatamente que el auto se detuviera. Tan pronto su asistente permitió que el moreno asertivo Bayara se acercó más a la imagen del anuncio que mostraba a Dao Tian en una linda personalidad femenina. Como explicó Xiao, el joven era considerado un modelo muy solicitado y popular. Sin embargo, Jo Chong-yi evidentemente estaba interesado en otra cosa. Con solo una mirada al rostro del joven vestido de mujer se enamoró por primera vez en su vida. El director de la empresa no podía imaginar que un modelo tan lindo lo cautivaría. De repente, algún tiempo después, en la agencia de modelos Ushuaia Entertainment, muchos empleados estaban felices de recibir buenas noticias sobre el último anuncio lanzado para una marca reconocida. La gerente les aseguró que, gracias al trabajo diligente del protagonista, el jabón líquido que él había anunciado recientemente se había vuelto extremadamente popular. Por eso la mujer prometió pagar bonos a todos sus subordinados y el ingenuo trabajador estaba especialmente contento con esto. Además, Li Xiang pagó inmediatamente al joven su bono, ya que no tenía cuenta bancaria y solo aceptaba efectivo por su trabajo. La belleza del pueblo estaba inmensamente feliz porque cada centavo ganado honestamente lo acercaba a su sueño. Recibiendo el codiciado sobre, Dao Tian salió apresuradamente de la agencia de modelos, ya que su segundo trabajo en la capital lo esperaba. En camino a su siguiente empleo, el protagonista reflexionó sobre lo imprudente que había sido al dejar su pueblo para la gran ciudad. Sin documentos, sin una oportunidad laboral formal ni vivienda. Sin embargo, estaba agradecido con la gerente por ayudarlo a superar la multitud de problemas que surgieron. En la capital, la mujer no solo le consiguió un trabajo como modelo en su agencia, sino que también lo ayudó a encontrar otros trabajos de medio tiempo. Tiempo después, el joven llegó a la obra de construcción de un gran centro comercial. Allí estaba ubicado su segundo trabajo. A pesar de su apariencia tierna y proporciones delicadas, el joven era muy fuerte y podía levantar fácilmente varios sacos pesados de cemento. Mientras tanto, la mayoría de los empleados de oficina de una gran empresa comercial estaban asombrados por la generosidad de su jefe, ya que había comprado una abundancia de jabón líquido caro para todo el edificio, el más popular en el mercado. El CEO mismo parecía verdaderamente obsesionado con el anuncio de este producto debido al encantador modelo que aparecía en él. Ahora camino al trabajo. El hombre no estaba involucrado en proyectos particularmente importantes.
En cambio, estaba viendo una transmisión en vivo relacionada con la famosa marca. Sorprendentemente, él usualmente serio. Moreno se ponía muy nervioso cada vez que veía a Daotian en la pantalla de su teléfono de manera bastante inesperada. A través de la transmisión y el diálogo entre numerosos fans, Jo Chung-yi se enteró de que en un par de horas la tienda de la marca sortearía boletos de invitación para una reunión personal con el joven. Una vez que el hombre verificó la información, rápidamente revisó la hora. Quedaba menos de una hora para obtener un boleto, así que necesitaba apurarse. Por lo tanto, el CEO ordenó a su subordinado cancelar todos sus planes para la noche y en su lugar llevarlo a casa lo más rápido posible. Aunque el chofer se sorprendió por tal petición, se vio obligado a cumplir, desafortunadamente. Esto no fue fácil debido al pesado tráfico en las principales vías de la capital por la tarde. Xiao tuvo que informar a su jefe que obviamente no podrían llegar a la dirección deseada a la hora acordada. Debido a esto, esta noticia no agradó en lo absoluto a Jo Chung-yi, por lo que salió apresuradamente del auto. Su comportamiento estricto sorprendió a su subordinado, sin embargo el moreno era imparable. Así que rentó una bicicleta en la calle y rápidamente pedaleó hacia su casa. La codiciada invitación para la reunión personal con el protagonista era lo más importante para él. En camino a su apartamento, Jo Chung-yi seguía revisando el chat de fans, temiendo perder el momento del sorteo. Al llegar al lugar correcto, abandonó la bicicleta y corrió rápidamente hacia adentro. Como quedaban solo minutos antes de la hora programada, el hombre estricto se posicionó frente a la computadora con un minuto de sobra listo para hackear todo lo posible, para asegurar su boleto para la reunión con el modelo del que se había enamorado poniendo todo su esfuerzo. El CEO de la exitosa empresa comercial logró enviar la solicitud necesaria en el sitio web de la tienda de la marca a tiempo, asegurando así su boleto. Naturalmente, Jo Chung-yi estaba extremadamente feliz con la oportunidad que había recibido, aunque era un adicto al trabajo consumado. Acostumbrado a conseguir todo lo que quería cuando se trataba de sentimientos románticos, esto era algo nuevo para él. Tiempo después, incluso después de varias horas, el desafortunado subordinado del moreno seguía atrapado en el tráfico. Tenía mucha hambre y estaba agotado por la situación, aunque no estaba enojado con su jefe por ello. Unos días después, en el centro comercial designado, todos se preparaban para la presentación del jabón líquido de la marca, ya que el modelo del anuncio iba a aparecer. El CEO de la gran empresa comercial fue uno de los primeros fans en llegar al evento, siendo una persona extremadamente responsable y puntual. Jo Chung-yi se había preparado meticulosamente para este día especial, vistiendo su mejor traje y despidiendo a su asistente, prometiendo llamar un taxi al mismo al final de la noche. Xiao, quien llevó al moreno al lugar, se sorprendió por la organización de su jefe, pensando erróneamente que había venido a un evento de negocios. Antes de entrar, el hombre estricto reflexionó sobre cómo sería la reunión con el encantador modelo. Asumió que el evento sería muy oficial y bien organizado. Sin embargo, en realidad fue todo lo contrario, ya que la mayoría de los asistentes no eran de la alta sociedad. Al contrario, eran en su mayoría adolescentes cosplayers, amas de casa con niños y en general un público bastante común y corriente. Al darse cuenta de esto, el CEO se molestó mucho. Sin saber cómo se desarrollaría el evento, se había vestido demasiado elegante y albergaba falsas esperanzas. Su desconcierto y ansiedad eran tan fuertes que el moreno incluso consideró irse del centro comercial antes de conocer al modelo. Sin embargo, cuando intentó irse, escuchó una voz muy familiar. Era el encantador representante del jabón líquido de marca, que en realidad era un joven. Cuando comenzó el evento y la multitud de fans se reunió alrededor del escenario, Jo Chung-yi no pudo obligarse a irse. Entendía perfectamente que podría no tener otra oportunidad de ver a su amada. Además, al verla desde lejos, el hombre severo se dio cuenta de que tenía que hablar con ella personalmente. El protagonista, mientras tanto, estaba en el escenario y muy nervioso frente a la audiencia que se había reunido solo para él. Estaba extremadamente incómodo, tartamudeando con cada palabra. A pesar de esto, la multitud estaba emocionada de verlo y escucharlo. Muchos incluso encontraban entrañables los gestos del joven demasiado ansioso. Pronto, cuando terminó la parte introductoria, se pidió a todos los invitados a la presentación que hicieran fila, evidentemente para una interacción más personal con el modelo. El hombre severo fue uno de ellos. Obedientemente se puso en la fila, incapaz de apartar los ojos de la belleza del pueblo. Ella, quien sentía sentimientos románticos. Gradualmente la multitud avanzaba mientras cada persona recibía pequeños regalos de la compañía de jabón líquido de marca, personalmente del modelo, y también tenía la oportunidad de tomarse una foto con ella e incluso charlar por un par de minutos. La tarea del protagonista en el evento era comportarse cortés y dulcemente sin importar qué fan se acercaran a ella. Por supuesto, tenía que seguir promoviendo el producto y así lo hizo. Sorprendentemente lo logró bastante bien. A pesar de la obvia nerviosidad que sentía por primera vez estando en una persona femenina al aire libre, de repente lo que parecía un cruce agarró a Daotian por las manos y comenzó a hablarle inapropiadamente. El admirador peculiar parecía un poco aterrador y demasiado apasionado. Mientras hablaba de su amor excesivo por el modelo que representaba la marca,
Luego comenzó a exigir los contactos personales del ingenuo trabajador, justificando su petición alegando que había comprado más de 100 botellas del jabón líquido y por lo tanto merecía privilegios especiales de la compañía. Cuando el encargado del evento se lo negó apresuradamente, el fanático desquiciado se enfureció empezando a gritar y protestar agresivamente. Era evidente que no planeaba renunciar a sus demandas fácilmente, insistiendo en recibir oportunidades especiales para interactuar personalmente con el modelo. Entonces, inesperadamente para todos, Jo Chung-yi intervino, proporcionó pruebas de que él había comprado personalmente más de 10,000 botellas de jabón, por lo que según la lógica del fan tenía derechos mucho más privilegiados en esta reunión. Naturalmente el CEO ordenó que lo sacaran de la presentación inmediatamente. Esta declaración del hombre severo sorprendió a todos, incluido el protagonista y el organizador del evento que estaba cerca. Sin embargo, Jo Chung-yi se mantuvo firme y con confianza, pero con firmeza recordó al fanático loco las reglas principales de comportamiento de los invitados en la presentación del producto. Según estas reglas, a cada visitante se le asignaba solo 1 minuto para ver y hablar con el modelo. El fan agresivo ya había desperdiciado la mayor parte de su tiempo, y por lo tanto tenía que irse. La morena fue muy dura al enunciar cada palabra, ya que detestaba absolutamente el comportamiento irracional del extraño. Sorprendentemente, el fanático extraño no prestó atención a la información, la mandó a tonterías. Sin embargo, eso no cambió la situación, ya que realmente era hora de que se fuera. De repente se reveló que el fan irracional había deliberadamente untado las manos del modelo con su fluido corporal mientras se daban la mano. Este hecho horrorizó a todos los presentes en la presentación, ya que era extremadamente repulsivo. El protagonista atónito quedó paralizado en su lugar, horrorizado por lo que acababa de suceder. Solo el fanático loco disfrutó del incidente, riéndose de la vívida reacción del joven a sus travesuras. El organizador del evento llamó rápidamente a seguridad para expulsar al visitante peligroso lo antes posible, pero por alguna razón respondieron lentamente. Mientras el miembro del staff intentaba apoyar moralmente y calmar a la belleza del pueblo que apenas podía contener su shock y enojo, Jo Chung-yi decidió encargarse del sinvergüenza él mismo. Sin querer perder tiempo esperando a seguridad, la morena agarró personalmente al fanático loco y comenzó a golpearlo justo frente a la multitud. La mayoría de los presentes estaban emocionados por el misterioso salvador del modelo que defendió con tanto fervor la justicia y el honor de Doughty, y el hombre severo estaba extremadamente enojado con el antagonista que se atrevió a cometer un acto tan vil contra la persona que amaba. Por lo tanto, el CEO de la gran empresa continuó golpeándolo, hasta que finalmente legó seguridad. Solo entonces y con esfuerzo evidente logró detenerse y entregar al infractor. Resultó que la multitud de fans del protagonista había grabado todo el incidente en video, solo el joven mismo. Y los empleados de la tienda de jabón líquido de marca quedaron impactados por lo que había sucedido un momento después. Jo Chung-yi regresó al encantador modelo para ofrecerle su pañuelo, intentando ayudar al joven a limpiarse al asqueroso desastre. Con este gesto el moreno intrigó a todos los invitados presentes, quienes ahora lo apodaban Salvador y Caballero. Incluso el ingenuo trabajador se conmovió emocionalmente por el cuidado del extraño, sonrojándose profundamente y agradeciendo al hombre serio. El CEO de la compañía entonces comenzó personalmente a limpiar las manos de Doughty con su pañuelo. En ese momento notó que el modelo tenía muñecas extremadamente delicadas, pero músculos pronunciados. Esta característica única del cuerpo de su amado sorprendió y deleitó al moreno. Parecía que le gustaba absolutamente todo de ella. En este momento íntimo y altamente embarazoso de contacto entre los dos jóvenes, el moreno se comportó de manera torpe e incómoda, mientras Jo Chung-yi se dio cuenta de que tenía un fuerte deseo de seguir tocando el cuerpo de la belleza del pueblo y quizás incluso ir más allá. La gerente, observando todo con evidente confusión, entendió que la situación se estaba volviendo extraña, así que se apresuró a interrumpir el evento para un breve descanso. Explicó su decisión diciendo que el modelo necesitaba lavarse las manos y calmarse un poco. Afortunadamente, la mayoría de los fans fueron comprensivos, dejando el escenario con el hombre. El protagonista rápidamente se dirigió a un lugar más apartado para descansar. Estaba tan nervioso que ni siquiera notó que llevaba de la mano al moreno. Mientras tanto, Lee Sang ya estaba viendo las noticias sobre el ataque pervertido durante la presentación. Sorprendentemente, ella estaba complacida, incluso con ese tipo de popularidad tan inusual. Por lo tanto, llamó a un amigo cercano y le pidió ayuda para tratar con las autoridades, quienes estaban alarmadas por el incidente. Poco antes del evento, el protagonista se preparó diligentemente, ya que era su primera vez apareciendo ante otros, en una persona femenina cuidadosamente elaborada y linda. Por lo tanto, el personal de la agencia no solo lo ayudó físicamente mientras se preparaba, sino que también le dio varios consejos verbales sobre cómo interactuar con los fans. Uno de esos consejos fue la insistencia en reprimir sus verdaderas emociones para la promoción exitosa del producto anunciado. Incluso si un fan resultaba desagradable, debía interactuar con cortesía. Después de escuchar sobre todos los posibles peligros que podrían surgir durante el evento, el joven preguntó sobre la posibilidad de defenderse. Si era necesario golpear a cualquier alborotador. Por supuesto, el jefe le prohibió actuar de esa manera, argumentando la necesidad de mantener la imagen correspondiente al producto que se vendía. En otras palabras, por el bien común, el joven tenía que controlarse.
Como Dao Tian había prometido comportarse correctamente, cumplió su palabra y mantuvo su linda persona hasta el final, ahora encontrándose en el baño. El joven se lavó las manos y expresó abiertamente su indignación por el fan loco que le había hecho algo tan asqueroso. Inicialmente el ingenuo trabajador habló de manera muy categórica y grosera, pero luego se dio cuenta de que su salvador estaba cerca. Este detalle lo obligó a comportarse con más mesura de nuevo. Pronto el joven compartió sus verdaderos sentimientos con el moreno, pero de manera más suave y amable. Inmediatamente después agradeció sinceramente a Jo Chong-yi por su ayuda. Esta conversación íntima con la belleza del pueblo junto con su encantadora sonrisa hicieron que el CEO de la compañía se sintiera extremadamente feliz. En ese momento el hombre serio se dio cuenta de que ya no podía reprimir sus sentimientos románticos ni su deseo de tocar a su amado. Evidentemente por esta razón se acercó mucho y lo besó. Mentalmente Jo Chong-yi reconoció que no quería actuar de manera tan impactante hacia el modelo apenas conocido, pero se sentía impotente para detenerse. Este comportamiento repentino y aterrador de su salvado sorprendió mucho a Dao Tian, ya que nunca esperaba ser atacado 2 veces en un solo evento. Por lo tanto comenzó a resistirse y a suplicar que lo soltaran. Sin embargo, el hombre serio parecía completamente ajeno a las súplicas del joven, ya que estaba intoxicado por su propio deseo de besarlo de nuevo. Finalmente, el ingenuo trabajador se atrevió a empujar a su salvador con una patada a pesar de que su jefe le había prohibido comportarse así. Solo al hacer esto logró detener las acciones del moreno y el protagonista comenzó a gritarle de repente. En ese momento el hombre serio lo interrumpió con una declaración. Le pidió al encantador modelo que fuera su pareja, prometiendo hacer cualquier cosa por él a cambio. A pesar de la oferta tan ventajosa, el joven no estaba inclinado a creer lo que escuchaba. En cambio, afirmó que su sábado no era mejor que el fan loco, quien lo había atacado antes. Luego expresó lo desagradable que le parecía ese comportamiento por parte del CEO de una gran empresa comercial. Para concluir su discurso categórico, la belleza del pueblo confesó que en realidad no era una chica. Para probar su punto se quitó brevemente la peluca. Aunque esta revelación sorprendió a Jo Chong-yi, el joven parecía obviamente indiferente. Simplemente regañó a su salvador por tal arrebato y luego se alejó. Dejado solo en el baño, el hombre severo de repente se dio cuenta de la locura de sus deseos a los que se había rendido momentos antes. Parecía que su propio comportamiento imprudente lo sorprendía más que la verdad sobre su amado. Sin embargo, pronto, Dao Tian tuvo que reanudar su presentación del jabón líquido de marca. Se sentía increíblemente incómodo, pero los fans restantes parecían ser comprensivos y amables. En interacciones personales con él intentaron simpatizar y consolar al modelo. La amabilidad y receptividad de los demás animaron un poco al joven, obligándolo a ser menos categórico con sus fans. Mientras tanto, la seguridad del centro comercial tenía una charla seria con el fanático loco que había atacado previamente al joven. Intentaron razonar con él usando palabras, ya que no era posible arrestarlo por sus acciones. Sin embargo, estaba claro que el extraño fan no les prestaba atención en absoluto. Además, tan pronto como terminó la conversación instructiva y fue liberado, el antagonista se encontró inesperadamente con Li Xiang, quien de alguna manera le resultaba familiar. Inesperadamente de la conversación entre los dos jóvenes, se reveló que la mujer había orquestado todo el horrible incidente. Había contratado intencionalmente a un actor para que hiciera de fanático loco. Sin que ellos lo supieran, Jo Chong-yi estaba observando la conversación. Naturalmente escuchó todo y se dio cuenta de que el modelo había sido puesto en peligro, como un truco publicitario para ganar popularidad de la marca. Poco tiempo después, mientras el actor contratado se cambiaba en el baño, el CEO llegó para hablar con él personalmente. Desde el principio, el hombre severo decidió usar la fuerza física para obtener detalles más verídicos sobre la situación reciente. Gracias a esto, el amado loco confesó todo rápidamente. Resultó que ni siquiera era fanático del protagonista y solo estaba haciendo su trabajo. Esta noticia horrorizó al moreno, pero tuvo que dejar ir al antagonista. Solo ahora, habiendo entendido la situación, Jo Chang-a se dio cuenta de que él había sido el único loco durante la presentación. Además, al mirarse en el espejo, el hombre severo finalmente reconoció que tenía sentimientos genuinos, románticos por el encantador modelo que en realidad era un joven. Poco después de regresar a casa, el CEO de la empresa comercial se sintió profundamente angustiado y al mismo tiempo enfurecido, por supuesto. Esto se debía a la reciente revelación sobre el modelo amado que había descubierto. Debido a tal información impactante, el hombre severo no pudo comprender toda la situación por mucho tiempo, y fue solo cuando quedó solo que se dio cuenta de lo compleja que se había vuelto su vida. Jo Chong-yi se sintió moralmente aplastado, porque su primer amor por otra persona se había convertido de repente en un problema para él. Por eso, al llegar a casa, intentó deshacerse de todos los objetos asociados con sus sentimientos románticos, pero como resultó después, esto fue demasiado difícil después de todo. En casi todas las habitaciones de la casa del moreno había varios artículos de fans, desde pósters hasta figuras del protagonista en diferentes personajes. Parecía que el CEO había estado genuinamente obsesionado con sus sentimientos por el encantador modelo todo este tiempo. Ahora, al mirar toda su colección de recuerdos, se sentía horrible y en evidente desesperación. El hombre severo trató de obligarse a renunciar a su amor por el ingenuo trabajador y, en consecuencia, a tirar todas sus pertenencias.
Sin embargo, no pudo hacerlo incluso recordando la imagen real del joven y su rostro asustado. En el momento de la verdad, abrazando uno de los peluches comprados anteriormente que se parecía a Daotin el moreno, trató de comprender completamente todas sus emociones. De repente su cuerpo reaccionó obligándolo a aliviar su tensión de manera fisiológica. Durante este proceso íntimo, Jo Chong-yi no solo abrazó la versión de peluche del joven, sino que también recordó su reciente encuentro personal. Era evidente que no podía abandonar sus sentimientos románticos por la belleza del pueblo aunque fuera del mismo género. Sin embargo, solo pudo reconocer esto completamente después de experimentar placer. Naturalmente, esta realización lo dejó aún más desanimado. Al día siguiente, el CEO de la gran empresa recibió la visita de su amigo de la infancia. Su amigo quería pasar un buen rato juntos, ya que el compañero demasiado ocupado se había olvidado completamente de ella. Sin embargo, nadie respondió a la puerta, lo que obligó al rubio a entrar usando un código especial. Un comportamiento tan inhóspito por parte del moreno. Naturalmente, Wang Shang se sorprendió desagradablemente y comenzó a preocuparse seriamente por su amigo. Pronto el rubio entró al dormitorio de Jo Chong-yi, donde se encontraban la mayoría de los objetos coleccionables relacionados con el encantador modelo. Naturalmente, el amigo quedó extremadamente impactado por lo que vio en la habitación, ya que en todos los años de su amistad nunca había notado tales deseos obsesivos en el moreno. Al observar más de cerca todos los juguetes y otros accesorios, el mejor amigo de Jo Chong-yi rápidamente encontró el que el CEO había usado para realizar acciones excesivamente explícitas y extrañas. Era obvio porque se veía demasiado desgastado, y estaba muy sucio con los fluidos fisiológicos del hombre severo que experimentaba su primer amor. Con solo una mirada al objeto, el rubio se horrorizó, ya que de inmediato adivinó lo que había ocurrido en esa habitación con el juguete. Poco después, cuando el moreno regresó de la ducha y encontró a su amigo cerca del objeto arruinado, se sintió tan avergonzado que no supo cómo comenzar la conversación. Por lo tanto, el CEO de la gran empresa comercial intentó evitar una discusión personal sobre lo ocurrido, por supuesto fallo, ya que el demasiado impactado Wang Sheng quería saber toda la verdad. Obviamente por eso inició la conversación él mismo discutiendo lo que había deducido. En el corto tiempo que había estado en la habitación de su amigo, el rubio admitió que no esperaba descubrir tales secretos sobre su amigo. Reflexionando sobre esto, el invitado incluso mencionó a los padres fallecidos de Jo Chong y específicamente cómo se entristecerían profundamente por el comportamiento de su hijo. Pronto el mejor amigo del moreno comenzó a hablar sobre cómo el hombre severo había necesitado durante mucho tiempo encontrar una pareja real, en lugar de sufrir en soledad. Siendo doctor, el amigo visitante estaba profundamente preocupado por el estado mental y físico del dueño de casa. Insistió en la necesidad de evitar tales extremos con objetos inanimados y finalmente conocer a una chica. Jo Chang-yi, sin embargo, no quería escuchar las lecciones de otros sobre cómo debía vivir ni planeaba revelar toda la verdad sobre lo que había pasado en su vida personal. Por esta razón, el CEO intentó terminar la conversación con el rubio y sacarlo de la casa. Sin embargo, él no escuchó y en cambio sugirió que pasaran tiempo juntos en un bar. Wang Xin le aseguró que después de unas copas juntos, el moreno se sentiría moralmente mejor y podría relajarse. Aunque inicialmente el hombre severo no quería hablar de su vida con su amigo, pensó que distraerse de sus problemas en un bar podría ser una buena idea. Por esta razón, pronto, los dos jóvenes llegaron a un bar propiedad de uno de sus conocidos. Para ser más precisos, el rubio era un amigo cercano del dueño del bar y llevó intencionalmente a Jo Chong-yi allí para tomar unas copas. De su conversación posterior quedó claro que Wei aún no había abierto el bar al público, pero siempre estaba feliz de servir bebidas a amigos cercanos. Parecía que el dueño del bar estaba encantado de ver a su amigo e incluso prometió invitar personalmente a los dos jóvenes. El CEO decidió ir a lavarse las manos, dejando así a los dos amigos solos para hablar de sus asuntos. Sorprendentemente, el dueño del bar notó el estado demasiado triste del hombre severo y comenzó una conversación al respecto. El rubio decidió no revelar todos los detalles del problema, pero admitió que había uno en la vida de su amigo. De repente, uno de los empleados entró al bar cargando varias cajas de bebidas. Llevaba tantas botellas a la vez que parecía extremadamente fuerte. Un momento después quedó claro que este trabajador responsable era el protagonista. Aparentemente este era uno de sus numerosos trabajos secundarios fuera del negocio del modelaje. Tan pronto como Wang Shang vio al joven, se sorprendió mucho ya que su rostro le parecía extremadamente familiar. Además se asombró por el hecho de que un chico tan bajito y lindo fuera tan fuerte. Pronto los dos amigos decidieron emborrachar a Jo Chong-yi ya que estaba pasando por una fuerte crisis emocional. El moreno nunca había bebido realmente antes y no le gustaba, ya que su cuerpo reaccionaba mal al alcohol. Sin embargo, el rubio estaba convencido de la necesidad de intoxicar a su amigo con una bebida fuerte, ya que él se negaba a hablar sobre lo que exactamente había pasado en su vida personal, aunque al dueño del bar no le gustó la idea de emborrachar a alguien que no bebe solo para satisfacer la curiosidad de Wang Shang. Se sintió obligado a ayudarlo con eso. Algún tiempo después, Jo Chong-yi bebió suficiente alcohol para contarles a sus amigos toda la verdad sobre lo que había pasado en su vida. Momentos después de esto, el hombre severo se desmayó por el exceso de alcohol en su sistema, dejando a los dos jóvenes solos para reflexionar sobre lo que habían escuchado. Naturalmente, ambos estaban horrorizados por la verdad, conociendo el carácter del CEO y entendiendo que no era el tipo de persona que besaría a una modelo sin permiso.
Sin embargo, también sospechaban que el moreno había estado en desesperación durante mucho tiempo debido a sus sentimientos románticos, a los que simplemente no estaba acostumbrado a experimentar. Jo Chung-yi confesó que antes no necesitaba nada, pero al enamorarse por primera vez, se dio cuenta de que para ser feliz le faltaba tener a la chica encantadora del anuncio a su lado. Ahora recordaba con horror la cara asustada, sorprendida del protagonista cuando perdió el control de sus emociones y sucumbió al deseo de besar a casi un desconocido. Estaba claro que lo que más molestaba al moreno no era su comportamiento, sino la verdad que descubrió en ese momento. Incluso sus amigos que bebían con él en ese instante luchaban por comprender toda la complejidad de la situación. Aunque el rubio había querido saberlo todo antes, ahora obviamente lo lamentaba al reflexionar sobre el carácter del hombre severo. Wang Shang recordó que había sido perfecto para todos y para todo desde joven. Sin embargo, su estado emocional había sido extremadamente pobre considerando que era tan bueno aprendiendo y en otras habilidades. Jo Chung-yi no entendía la empatía y no tenía control sobre sus sentimientos y deseos. Solo con la edad se transformó del estudiante y hijo perfecto en el responsable y categórico adicto al trabajo. Jefe de una empresa exitosa. Durante esta discusión Wei admitió que consideraba normales las orientaciones no tradicionales, en cualquier forma, pero no esperaba que el moreno resultara ser así. De repente la amiga cercana del protagonista llamó al bar y pidió hablar con él. Parecía muy preocupada, como si algo la estuviera molestando seriamente. El dueño del bar accedió fácilmente a hacerlo, y en el siguiente momento Dao Tian salió al salón principal para hablar con ella personalmente. En ese momento Xuan Yi dirigió su atención hacia el recap manhua. Por supuesto, incluso sin la adorable apariencia femenina, el hombre reconoció al objeto de su afecto, así que en el siguiente momento se levantó de un salto y corrió hacia el joven agarrando al protagonista. El CEO de la gran empresa lo empujó contra el mostrador, evidentemente intentando besarlo de nuevo. Estaba excesivamente borracho en ese momento y no podía controlar sus deseos en absoluto. Sus amigos estaban impactados por lo que estaba pasando. De manera completamente inesperada, Jo Chung-yi abrazó fuertemente al joven presionándolo contra su pecho. Y sinceramente declaró que deseaba poseer a Dao Tian y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él.